Imagina esto. Una noche cualquiera, el murmullo de una familia común se ve interrumpido por un grito que congela la sangre. No es un grito de susto por un insecto o una pesadilla pasajera. Es un grito de horror, de incredulidad, de un mundo que se desmorona ante los ojos de quienes lo habitan. Este es el punto de partida de nuestra historia, una que se adentra en los territorios más sombríos de la biología y las emociones humanas, examinando la delgada línea que separa lo milagroso de lo monstruoso, lo natural de lo antinatural. Nos encontramos ante el tercer hijo de una pareja, primos hermanos, cuyo nacimiento rompe con todas las expectativas, presentando una realidad que desafía la comprensión, un bebé con 3 brazos y un solo ojo. Esta imagen, tan perturbadora como fascinante, no es producto de la ficción ni de un cuento de terror, sino de una circunstancia biológica real que nos obliga a confrontar nuestras propias concepciones sobre la normalidad, la genética y el destino. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Es la consanguinidad, un lazo de parentesco que en muchas culturas se considera tabú, la responsable directa de esta anomalía asombrosa, o quizás una aterradora advertencia sobre los riesgos inherentes a la alteración de los patrones genéticos establecidos. Nuestra travesía nos llevará desde las primeras y esperanzadoras ecografías, donde la vida se gesta en la penumbra protectora del útero materno, hasta el momento del nacimiento, ese umbral de luz y aire, donde las realidades se materializan de forma innegable. Seremos testigos, a través de testimonios desgarradores y análisis médicos de vanguardia, de cómo una familia se enfrenta a lo desconocido, navegando por un mar de emociones que van desde el amor incondicional hasta el miedo paralizante. Desentrañaremos las complejas causas detrás de esta rara condición, explorando no solo la ciencia detrás de las malformaciones congénitas, sino también las creencias populares que a menudo rodean a lo inexplicable, y sobre todo, el impacto emocional devastador que un evento de esta magnitud tiene en el tejido mismo de una familia. Este no es un simple relato de un caso médico peculiar. Es un viaje que cuestiona los límites de la naturaleza, la intervención humana y las profundas implicaciones de nuestras decisiones. Nos adentraremos en los intrincados mecanismos de la herencia, la probabilidad y la mutación, todo ello envuelto en el drama humano de padres que, contra todo pronóstico, deben aprender a amar y proteger a un hijo que representa la encarnación de lo extraordinario, lo inesperado y, para muchos, lo aterrador. La historia de este niño con 3 brazos y un solo ojo es un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada pero reveladora de nosotros mismos, de nuestros miedos más profundos y de nuestra capacidad para la compasión y la resiliencia. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la imprevisibilidad de la genética y la forma en que la sociedad reacciona ante aquello que se sale de la norma, dejándonos con una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para aceptar y comprender aquello que la naturaleza, en su infinita e inescrutable complejidad, decide manifestar? Este caso particular, aunque pueda parecer sacado de una novela de realismo mágico o de una pesadilla febril, nos ofrece una oportunidad única para desmitificar y comprender procesos biológicos que de otra manera permanecerían en la esfera de lo abstracto o lo especulativo. La fascinación por lo anómalo, por lo que se desvía de la norma, es inherente al ser humano. Nos atrae lo diferente, lo que nos saca de nuestra zona de confort y nos obliga a replantearnos lo que damos por sentado. En este contexto, el nacimiento de un niño con 3 brazos y un solo ojo es un evento que, sin duda, genera una intensa curiosidad y a menudo un profundo desconcierto. La respuesta a esta curiosidad
no se encuentra en explicaciones sencillas o superficiales, sino en un análisis profundo y matizado de la genética, el desarrollo embrionario y las complejas interacciones que dan forma a la vida. La relación de consanguinidad entre los padres es un factor que inevitablemente salta a la vista, planteando interrogantes sobre la herencia de rasgos y la posible manifestación de condiciones genéticas recesivas. Sin embargo, reducir esta complejidad a una única causa sería simplificar en exceso un fenómeno que, como veremos, es el resultado de una intrincada red de factores. Nuestra exploración no se detendrá en la mera descripción de la condición, sino que se adentrará en las profundidades de la ciencia para desentrañar los mecanismos que subyacen a tales anomalías. Analizaremos cómo un embrión se desarrolla, cómo las células se dividen y diferencian, y qué puede salir mal en este proceso delicado y extraordinario. Utilizaremos las herramientas del conocimiento científico para arrojar luz sobre lo que, a primera vista, podría parecer un capricho del destino o una intervención divina o demoníaca. Pero más allá de la ciencia, exploraremos el impacto humano, el torbellino de emociones que experimenta una familia al enfrentarse a una realidad tan abrumadora. Las lágrimas, el miedo, la confusión, pero también el amor incondicional y la determinación de proteger a su hijo son elementos cruciales en esta narrativa. Nos sumergiremos en sus experiencias, sus luchas y sus esperanzas, reconociendo que detrás de cada anomalía biológica hay una historia humana de resiliencia y fortaleza. Este es el punto de partida de un viaje que nos llevará desde lo molecular hasta lo emocional, desde lo científico hasta lo existencial, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida y los límites de nuestra comprensión. Ahora, adentrémonos en el intrincado laberinto del desarrollo embrionario, un proceso de precisión asombrosa que, cuando se desvía, puede dar lugar a realidades tan impactantes como la de nuestro infante. Durante las primeras semanas de gestación, un conjunto de células se multiplica y diferencia a un ritmo vertiginoso, orquestando la formación de cada órgano, extremidad y rasgo facial. La duplicación de estructuras, como la que podría haber resultado en un tercer brazo, o la fusión parcial o ausencia de otras, como la formación de un solo ojo, una condición conocida como ciclopsia, son el resultado de fallos en la señalización celular o en la expresión génica en momentos críticos. Por ejemplo, la formación de las extremidades involucra complejos patrones de inducción y migración celular, donde la ausencia o duplicación de ciertos brotes o la falta de separación adecuada de estructuras fusionadas pueden dar lugar a anomalías. De manera similar, el desarrollo del rostro, incluyendo la formación de las órbitas oculares, depende de la correcta fusión de los procesos faciales. Un fallo en este proceso de coalescencia puede llevar a la formación de un único orificio ocular central, o incluso a la ausencia completa de ojos. Profundizando en los mecanismos moleculares, es crucial comprender el papel de los genes Hox y los factores de crecimiento. Los genes Hox son una familia de genes maestros que dictan el plan corporal básico, definiendo la identidad de las regiones del cuerpo a lo largo del eje anteroposterior. Una desregulación en la expresión de estos genes, ya sea por mutaciones o por errores en su activación o silenciamiento, puede llevar a la duplicación o ausencia de estructuras segmentarias, lo que podría manifestarse en extremidades adicionales o en la alteración del número de rasgos faciales. Asimismo, los factores de crecimiento, proteínas que regulan la proliferación, diferenciación y supervivencia celular, son esenciales para un desarrollo ordenado. Una sobreexpresión o una señalización anómala de estos factores en el lugar y momento equivocados
puede desencadenar un crecimiento celular descontrolado o patrones de desarrollo aberrantes, como la formación de un miembro extra o la alteración en la formación de la cara. Consideren como una pequeña alteración en la concentración de una hormona de crecimiento específica en una etapa temprana de la gestación podría, hipotéticamente, influir en la formación de un tejido que, en condiciones normales, se habría dividido en dos, resultando así en una estructura duplicada. El fenómeno de la ciclopsia, la formación de un solo ojo, está particularmente relacionado con la vía de señalización de Sonic Hedgehog. Esta vía es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central y la formación de la cara, incluyendo la división del prosencéfalo en dos hemisferios y la formación de las órbitas oculares. Un defecto en la producción o señalización de SHASH puede impedir la separación adecuada de las órbitas, resultando en un único ojo o en una hendidura facial severa. En el caso de extremidades adicionales, un mecanismo similar podría estar en juego, involucrando la activación anómala de genes que controlan la formación de los miembros en regiones del cuerpo donde normalmente no deberían aparecer. Es importante recalcar que estas malformaciones no son el resultado de un solo error, sino de una cascada de eventos moleculares que se desencadenan de forma incorrecta. La complejidad de estos procesos significa que incluso un pequeño desvío en la maquinaria celular puede tener consecuencias dramáticas y visibles en la morfología del individuo. Por ende, la aparición de un tercer brazo, junto a la ciclopsia, sugiere una alteración profunda y temprana en los patrones de desarrollo corporal. No se trata simplemente de un rasgo heredado de forma directa, sino de un fallo en la arquitectura fundamental del embrión. Imaginemos la construcción de un edificio. Si los planos iniciales tienen un error crítico en la sección que define la disposición de las habitaciones principales, el resultado final será una estructura significativamente alterada, independientemente de la calidad de los materiales utilizados para las paredes o los acabados. De igual modo, las malformaciones congénitas complejas como esta apuntan a una disrupción en los planos genéticos y epigenéticos que guían la formación del cuerpo. El estudio de estos casos nos revela no solo la fragilidad de la vida en sus etapas más tempranas, sino también la increíble precisión y orquestación que normalmente rigen su desarrollo. Es un recordatorio de que la vida, en su forma más básica, es un acto de equilibrio delicado, donde innumerables factores deben alinearse perfectamente para producir un resultado típico. Más allá de la mera duplicación de estructuras o la fusión de rasgos, es fundamental comprender cómo las influencias ambientales y epigenéticas interactúan con la predisposición genética para moldear el desarrollo embrionario. Aunque la genética proporciona el plano fundamental, el entorno intrauterino, las condiciones nutricionales de la madre, su estado de salud e incluso la exposición a ciertos agentes teratogénicos pueden modular la expresión génica y la cascada de eventos de desarrollo. Un ejemplo de esto se observa en la forma en que ciertos nutrientes, como el ácido fólico, son cruciales para prevenir defectos del tubo neural. Si bien la ausencia de ácido fólico no causa la ciclopsia directamente, una deficiencia severa y prolongada podría, en teoría, exacerbar o interactuar con una predisposición genética subyacente a un desarrollo facial anómalo, afectando procesos de señalización celular que son sensibles a la disponibilidad de cofactores metabólicos. Consideremos también el papel de las microARNs, ARN no codificantes pequeños, y otros elementos reguladores no proteicos. Estas moléculas, que no codifican proteínas pero desempeñan un papel crucial en la regulación de la expresión génica, pueden ser orquestadores silenciosos de la diferenciación celular y la morfogénesis.
Una alteración en la producción o función de un microARN específico, quizás influenciada por factores ambientales o mutaciones, podría tener efectos en cascada, activando o silenciando múltiples genes diana de manera inapropiada. Esto podría manifestarse en la formación de tejidos ectópicos, como un miembro adicional, o en la detención del desarrollo de estructuras simétricas, conduciendo a la fusión de lo que deberían ser dos órbitas oculares. La complejidad de estas redes regulatorias significa que un solo punto de fallo, ya sea genético o ambiental, puede desencadenar una respuesta amplificada y visible en la morfología final del individuo. Además, las anomalías en la vasculatura embrionaria pueden tener consecuencias devastadoras en el desarrollo de órganos y extremidades. Un flujo sanguíneo inadecuado o interrumpido hacia una región en desarrollo puede privar a las células de oxígeno y nutrientes esenciales o impedir la eliminación de productos de desecho, interrumpiendo procesos críticos de crecimiento y diferenciación. Por ejemplo, una interrupción en el suministro de sangre a la región craneofacial en formación podría afectar la correcta separación de los primordios oculares, contribuyendo a la ciclopsia. De manera similar, una alteración vascular en las extremidades en desarrollo podría interferir con la formación de los patrones de segmentación y ramificación, llevando a la aparición de estructuras supernumerarias. La interdependencia entre la formación de vasos sanguíneos y el desarrollo de tejidos es un ciclo continuo. Los vasos guían el desarrollo tisular y los tejidos en crecimiento, a su vez, reclutan y organizan la red vascular. Un fallo en uno de estos componentes tiene repercusiones directas en el otro. Ahora, pensemos en cómo estas interacciones se manifiestan en la práctica clínica y en la investigación. El diagnóstico prenatal de tales malformaciones, aunque a menudo temprano, puede presentar desafíos significativos en la identificación de la causa subyacente. Las ecografías de alta resolución y las resonancias magnéticas fetales pueden detectar la anomalía estructural, pero desentrañar el origen molecular preciso requiere a menudo un análisis genético exhaustivo, incluyendo estudios de cariotipo, análisis de microdeleciones y duplicaciones, y en casos complejos, secuenciación del exoma o genoma completo. La interpretación de estos datos es un campo en constante evolución, donde la identificación de variantes genéticas raras debe correlacionarse con los hallazgos fenotípicos y la historia familiar, teniendo en cuenta la penetrancia incompleta y la expresividad variable de muchas condiciones genéticas. La investigación en modelos animales, como peces cebra o ratones genéticamente modificados, también juega un papel crucial al permitir a los científicos manipular genes específicos y observar los efectos en el desarrollo embrionario, proporcionando pistas valiosas sobre los mecanismos que operan en los humanos. Sin embargo, la influencia de la consanguinidad en la manifestación de anomalías genéticas va más allá de la simple herencia de genes recesivos comunes. En parejas de primos hermanos, la probabilidad de compartir alelos idénticos en más loci genéticos aumenta significativamente en comparación con parejas no emparentadas. Esto no solo incrementa la posibilidad de que un gen recesivo que cause una enfermedad se exprese, sino que también puede potenciar la manifestación de mutaciones de novo, nuevas mutaciones que ocurren durante la gametogénesis en uno de los progenitores. Aunque estas mutaciones sean raras individualmente, la mayor carga de alelos compartidos entre primos hermanos puede crear un terreno fértil genético, donde estas nuevas mutaciones, al interactuar con la base genética compartida, tengan una probabilidad mayor de resultar en un fenotipo anómalo o severo. Es como si la mayor similitud genética entre los padres actuara como un amplificador de las rarezas genéticas,
haciendo que las mutaciones espontáneas tengan un impacto más pronunciado en el desarrollo del embrión. Además, la consanguinidad puede afectar la impronta genómica, un fenómeno epigenético en el que ciertos genes se expresan de manera diferente dependiendo de si se heredan del padre o de la madre. Existen regiones específicas del genoma donde la metilación del ADN silencia la copia paterna o materna de un gen, permitiendo la expresión solo de la otra. Las alteraciones en estos patrones de impronta, que pueden ser más probables en un contexto de consanguinidad debido a la mayor similitud en las secuencias reguladoras, pueden tener efectos profundos en el desarrollo fetal, afectando el crecimiento, la función placentaria y la diferenciación celular. Un ejemplo hipotético sería una alteración en la impronta de un gen crucial para la correcta segmentación del cerebro anterior, lo que podría contribuir a la formación de estructuras faciales anómalas como la ciclopsia, o a la desregulación de genes que controlan el crecimiento de las extremidades. Por otra parte, es pertinente considerar el concepto de carga genética. Cada individuo porta en su genoma una serie de mutaciones, algunas benignas, otras potencialmente patogénicas. En la población general, estas mutaciones se distribuyen de manera relativamente aleatoria. Sin embargo, en poblaciones o familias con un historial de consanguinidad, la frecuencia de ciertos alelos mutantes puede ser significativamente mayor. Esto significa que la probabilidad de que ambos padres porten el mismo alelo mutante, incluso si este es raro en la población general, se eleva considerablemente. En el caso de nuestro infante, la combinación de una mayor probabilidad de compartir alelos recesivos, patogénicos y una posible amplificación de los efectos de mutaciones raras o epigenéticas crea un escenario donde la manifestación de malformaciones complejas se vuelve estadísticamente más plausible. No se trata solo de heredar un gen defectuoso, sino de la acumulación de factores genéticos y epigenéticos que en conjunto desestabilizan el delicado equilibrio del desarrollo embrionario. Ahora, reflexionemos sobre cómo estas complejidades se traducen en la práctica médica y en la consejería genética. Cuando se presenta un caso de malformaciones congénitas severas en un contexto de consanguinidad, la tarea del genetista es desentrañar esta intrincada red de influencias. No se trata solo de identificar una mutación específica, sino de comprender la interacción de múltiples factores, incluyendo la carga genética familiar, posibles alteraciones epigenéticas y la probabilidad de mutaciones de novo. Las pruebas genéticas de última generación, como la secuenciación del genoma completo, están empezando a arrojar luz sobre estas interacciones complejas, permitiendo identificar no solo mutaciones puntuales, sino también variaciones en el número de copias, desregulaciones epigenéticas y patrones de herencia no mendeliana. La interpretación de estos datos, sin embargo, sigue siendo un desafío, ya que muchas de las variantes identificadas pueden ser de significado incierto, requiriendo una cuidadosa correlación con el fenotipo clínico y la historia familiar. Finalmente, es crucial abordar la dimensión de la investigación biomédica y su aplicación. El estudio de casos extremos como este no solo nos proporciona información valiosa sobre los mecanismos del desarrollo humano, sino que también impulsa la innovación en tecnologías de diagnóstico y tratamiento. La comprensión detallada de las vías moleculares afectadas en estas malformaciones puede abrir puertas a nuevas estrategias terapéuticas, incluso en etapas tempranas de la gestación o para el manejo de las complicaciones postnatales. Por ejemplo, si se identifica una vía de señalización específica como la responsable principal de la ciclopsia,
La investigación podría centrarse en el desarrollo de fármacos que modulen esa vía, aunque su aplicación en humanos para tales anomalías complejas aún se encuentre en fases muy tempranas de investigación. La ciencia avanza y cada caso, por desafiante que sea, contribuye a ese avance. En este punto de nuestra exploración, es crucial dirigir nuestra atención hacia las implicaciones culturales y sociales que rodean a las malformaciones congénitas, especialmente aquellas que se presentan en el contexto de uniones familiares consideradas tabú. La percepción de lo anómalo o monstruoso ha variado drásticamente a lo largo de la historia y entre diferentes civilizaciones, a menudo teñida por miedos ancestrales, interpretaciones religiosas y la falta de conocimiento científico. En muchas culturas preindustriales, anomalías físicas, como la que observamos, podían ser atribuidas a intervenciones divinas, castigos de los dioses o incluso a la influencia de fuerzas malignas. Esta atribución, si bien ofrecía una explicación en ausencia de conocimiento médico, frecuentemente conducía al ostracismo, la estigmatización y el abandono de los individuos afectados y sus familias. Imaginen la presión social y el peso del secreto que una familia en tal situación podría haber enfrentado hace siglos, obligada a ocultar a su hijo por temor a la condena de su comunidad. Sin embargo, incluso en sociedades contemporáneas con un acceso más amplio a la información médica, los vestigios de estas antiguas percepciones persisten. La consanguinidad, por ejemplo, sigue siendo un tema cargado de connotaciones negativas, a menudo asociado a la degeneración y la debilidad, sin considerar la complejidad real de la herencia genética y la variabilidad individual. Esta carga cultural puede intensificar el trauma para los padres, quienes no solo deben lidiar con la angustia de tener un hijo con necesidades especiales, sino también con el posible juicio y la incomprensión de su entorno. Piensen en cómo un diagnóstico médico, ya de por sí difícil, puede tornarse insoportable cuando se suma el temor a la exclusión social o a la perpetuación de estereotipos negativos. La narrativa popular, a menudo alimentada por representaciones sensacionalistas en medios de comunicación o folclore, tiende a simplificar y a veces a demonizar lo que es, en esencia, una manifestación de la compleja biología humana. Además, la forma en que las sociedades abordan la discapacidad es un reflejo directo de sus valores y su comprensión de la diversidad humana. En un extremo, encontramos enfoques que ven a las personas con malformaciones como casos perdidos o cargas para la sociedad, lo que puede llevar a decisiones drásticas o a la falta de apoyo. En el otro, emerge un paradigma más inclusivo y humanista, que reconoce el valor intrínseco de cada vida y promueve la adaptación de la sociedad para acoger y apoyar a todos sus miembros, independientemente de sus diferencias físicas o cognitivas. La historia de esta familia, al exponer una realidad tan particular, nos obliga a examinar nuestras propias actitudes hacia la discapacidad y la diversidad genética. ¿Estamos preparados para extender la compasión y la aceptación a aquellos que se desvían significativamente de la norma percibida? ¿O nuestros prejuicios culturales nos impiden ver la humanidad compartida? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y exige una reflexión profunda sobre cómo construimos nuestras nociones de normalidad y belleza. A menudo, estas concepciones están fuertemente influenciadas por ideales estéticos y funcionales que son, en sí mismos, construcciones sociales. La presión por la conformidad, por encajar en un molde preestablecido, puede ser abrumadora. Y aquellos que, por circunstancias biológicas, se encuentran fuera de ese molde, pueden enfrentar barreras significativas en su integración social y emocional. La familia en cuestión, al enfrentarse a esta realidad,
no solo lucha contra las complejidades médicas, sino también contra el potencial estigma y la incomprensión que podrían surgir del exterior. Es un recordatorio de que la ciencia, si bien indispensable para comprender las causas, solo es una parte de la historia. La otra, igualmente importante, reside en la forma en que como sociedad elegimos responder y acoger la diversidad de la vida. El camino hacia la plena aceptación y la eliminación de prejuicios es largo y requiere un esfuerzo consciente de educación y empatía, reconociendo que la verdadera fortaleza de una sociedad reside en su capacidad para proteger y valorar a todos sus miembros, sin excepción. Más allá de las consideraciones genéticas y sociales, es fundamental explorar la dimensión de la ética médica y las complejas decisiones que enfrentan los profesionales de la salud y los padres ante un diagnóstico de esta naturaleza. La aparición de un tercer brazo y un solo ojo plantea interrogantes profundos sobre la viabilidad fetal, la calidad de vida esperada y el alcance de las intervenciones médicas. ¿Hasta qué punto es éticamente justificable intentar corregir o mitigar tales anomalías? La medicina reproductiva y la neonatología se encuentran en una encrucijada constante entre el deseo de preservar la vida y la responsabilidad de asegurar un bienestar razonable para el individuo. Consideremos, por ejemplo, la posibilidad de intervenciones quirúrgicas para separar extremidades duplicadas o para intentar reconstruir estructuras faciales. Si bien la tecnología médica ha avanzado a pasos agigantados, cada procedimiento conlleva riesgos inherentes, y la decisión de proceder debe sopesarse cuidadosamente contra los beneficios potenciales y las secuelas a largo plazo. Un aspecto crucial en este debate es la autonomía de los padres. Ellos son, en última instancia, quienes deben tomar decisiones informadas sobre el futuro de su hijo, basándose en la información médica proporcionada, sus propias convicciones y su capacidad para ofrecer el cuidado necesario. Sin embargo, la presión emocional y la complejidad de la situación pueden dificultar la toma de decisiones racionales. En este contexto, la consejería genética y el apoyo psicológico especializado se vuelven herramientas indispensables. No se trata solo de explicar las probabilidades y los riesgos médicos, sino de acompañar a los padres en un proceso de duelo, aceptación y empoderamiento. El objetivo es brindarles la fortaleza y el conocimiento necesarios para tomar las mejores decisiones posibles, aquellas que consideren más alineadas con sus valores y con el bienestar de su hijo. Por ejemplo, un consejero genético no solo informará sobre las probabilidades de que la anomalía se repita en futuros embarazos, sino que también explorará los recursos disponibles para familias con hijos con necesidades especiales, desde apoyos médicos y terapéuticos hasta redes de asistencia comunitaria. A su vez, la reflexión sobre la calidad de vida es un terreno particularmente resbaladizo y subjetivo. ¿Quién define qué constituye una vida de calidad? ¿Es la ausencia de sufrimiento físico, la capacidad de independencia o la experiencia de amor y conexión? Para una familia que ama incondicionalmente a su hijo, independientemente de sus características físicas, la definición de calidad de vida puede diferir radicalmente de las percepciones externas. Por ello, el enfoque médico y ético debe centrarse en maximizar el potencial de esa vida, proporcionando el máximo apoyo posible para que el individuo pueda desarrollarse y prosperar dentro de sus propias capacidades. Además, es pertinente considerar el impacto de estas decisiones en el sistema de salud en su conjunto. Las intervenciones médicas complejas y el cuidado a largo plazo de individuos con malformaciones severas requieren recursos significativos. Esto plantea un debate más amplio sobre la asignación de recursos sanitarios y la priorización de tratamientos.
Sin embargo, es fundamental que estas discusiones no deshumanicen a los individuos afectados, ni reduzcan su valor a una cuestión de costo-beneficio. La ética médica exige un compromiso con la beneficencia y la no maleficencia, lo que implica siempre actuar en el mejor interés del paciente, incluso cuando las circunstancias son extraordinariamente desafiantes. La tecnología médica, si bien ofrece posibilidades asombrosas, también nos confronta con dilemas éticos cada vez más complejos, obligándonos a reevaluar continuamente nuestros principios y valores fundamentales. La historia de este niño, con 3 brazos y un solo ojo, por lo tanto, no es solo una narrativa sobre biología y genética, sino también un profundo llamado a la reflexión sobre nuestra humanidad compartida y la forma en que elegimos responder ante la diversidad de la vida. Adentrándonos aún más en las complejidades que rodean a esta singular condición, es fundamental explorar el impacto tangible y a largo plazo en el desarrollo neurológico y sensorial del individuo. La presencia de una extremidad adicional, por ejemplo, no solo representa una alteración morfológica, sino que también plantea un desafío significativo para la organización y el cableado del sistema nervioso central. El cerebro, en su intrincada arquitectura, debe integrar la información sensorial proveniente de esta estructura supernumeraria y coordinar su movimiento. Esto puede implicar una plasticidad neuronal extraordinaria, donde las áreas cerebrales normalmente dedicadas a otras funciones podrían ser reclutadas para procesar la información de este brazo extra. Consideremos cómo un niño, al intentar mover este tercer miembro, estaría enviando señales complejas a través de vías neuronales que, en la mayoría de los casos, no están preconectadas para tal fin. La eficacia con la que el cerebro se adapta a esta nueva realidad y las posibles compensaciones que desarrolla son un campo fascinante de estudio en neurociencia. Por ende, la ciclopsia, la formación de un solo ojo, implica una alteración radical en la percepción visual y la integración binocular de la información. La visión humana se basa en la fusión de imágenes ligeramente diferentes captadas por ambos ojos para crear una percepción tridimensional del espacio y la profundidad. Con un solo ojo, esta capacidad se ve comprometida, lo que podría afectar la coordinación motora fina, la navegación espacial y la interacción con el entorno. Ahora, visualicen cómo un infante con un solo ojo experimentaría el mundo a través de una lente diferente, donde la estimación de distancias y la percepción de volúmenes se basarían en señales visuales y en la experiencia aprendida de manera distinta. Las áreas cerebrales responsables del procesamiento visual, en este caso, tendrían que adaptarse a la recepción de un flujo de información único, posiblemente magnificando la importancia de otras señales sensoriales, como el tacto o el oído, para compensar las limitaciones visuales. Además, es crucial considerar las implicaciones para el desarrollo cognitivo y emocional. La forma en que un niño interactúa con su entorno, aprende y forma vínculos afectivos, está intrínsecamente ligada a sus capacidades sensoriales y motoras. Un niño que enfrenta desafíos físicos y sensoriales significativos puede requerir enfoques educativos y de crianza adaptados para estimular su desarrollo cognitivo y emocional de manera óptima. El cerebro humano posee una plasticidad asombrosa y la capacidad de adaptación en las primeras etapas de la vida es particularmente notable. Sin embargo, la complejidad de estas malformaciones plantea interrogantes sobre los límites de esa plasticidad y la naturaleza de las experiencias tempranas que moldearán la trayectoria de desarrollo del individuo. Por ejemplo, si la coordinación motora se ve significativamente afectada por la presencia de un miembro adicional, esto podría influir en las oportunidades del niño para explorar activamente su entorno,
un factor crucial en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo temprano. En contraparte, el estudio de estos casos también arroja luz sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de adaptación. A pesar de las adversidades biológicas, muchos individuos con malformaciones congénitas severas desarrollan una profunda fortaleza interior y encuentran maneras de prosperar, a menudo gracias al amor y al apoyo incondicional de sus familias. La narrativa de este niño, más allá de las explicaciones científicas, se convierte en un testimonio de la diversidad de la vida y de la inquebrantable voluntad de vivir y amar. Las adaptaciones que el cerebro y el cuerpo realizan para funcionar con estructuras inusuales son, en sí mismas, un milagro de la naturaleza. Piensen en cómo, a través de terapias y un entorno estimulante, un niño podría aprender a integrar su tercer brazo en sus actividades diarias, o cómo podría desarrollar estrategias alternativas para la navegación espacial y la interacción social. Estas adaptaciones, lejos de ser meras compensaciones, representan la manifestación de una profunda capacidad intrínseca para la supervivencia y el florecimiento. Ahora, consideremos cómo la presencia de una extremidad adicional y la ciclopsia impactan no solo la estructura física y neurológica, sino también la interacción del individuo con su entorno social y sus oportunidades de desarrollo vocacional y de vida adulta. La forma en que la sociedad percibe y se adapta a las diferencias físicas juega un papel determinante en la integración y el bienestar a largo plazo. Por ejemplo, la accesibilidad de los espacios públicos, el diseño de herramientas y tecnologías adaptadas y la disposición de los empleadores para ofrecer oportunidades laborales inclusivas son factores cruciales que pueden facilitar o dificultar la plena participación de una persona con estas características. Pensemos en la arquitectura urbana moderna. ¿Está diseñada para acomodar la diversidad de cuerpos y movimientos o perpetúa barreras invisibles para quienes se desvían de la norma? Profundizando en el ámbito vocacional, la elección de una carrera o un oficio para una persona con estas particularidades físicas requiere una evaluación cuidadosa de sus habilidades, intereses y las adaptaciones razonables que podrían ser necesarias. Si bien una extremidad adicional podría, en teoría, ofrecer capacidades únicas en ciertos oficios manuales, también podría presentar desafíos en tareas que requieren una destreza específica y simétrica. De igual modo, las limitaciones visuales asociadas a la ciclopsia podrían influir en la elección de profesiones que dependen en gran medida de la percepción visual detallada, como la cirugía o la arquitectura. Sin embargo, es fundamental recordar que la capacidad de una persona para prosperar en una carrera va mucho más allá de sus atributos físicos. La inteligencia, la creatividad, la perseverancia y el apoyo del entorno son igualmente, si no más, importantes. La clave reside en identificar y cultivar estas fortalezas, proporcionando las herramientas y el entorno adecuados para que el individuo pueda alcanzar su máximo potencial. Además, la experiencia vivida de una persona con estas características únicas puede ofrecer perspectivas valiosas sobre la naturaleza de la diversidad y la adaptación humana. Sus interacciones cotidianas con el mundo, las adaptaciones que desarrollan de forma natural y las formas en que navegan por un entorno a menudo no diseñado para ellos, pueden servir como lecciones poderosas sobre la resiliencia, la creatividad y la importancia de la inclusión. Por ejemplo, la forma en que una persona con un solo ojo aprende a juzgar distancias o a percibir el espacio tridimensional a través de la experiencia y la compensación sensorial, puede revelar mecanismos de aprendizaje y adaptación que son universalmente aplicables. La narrativa de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta,
se convierte en un estudio de caso en vivo sobre la plasticidad humana y la capacidad de encontrar significado y propósito a pesar de las adversidades. No obstante, es esencial reconocer que la integración social y profesional no ocurre de manera automática. Requiere un esfuerzo consciente por parte de la sociedad para desmantelar prejuicios, eliminar barreras y crear un entorno verdaderamente inclusivo. Esto implica no solo adaptar infraestructuras físicas, sino también fomentar una cultura de aceptación y respeto por la diversidad. La educación juega un papel fundamental en este proceso, al exponer a las personas desde temprana edad a la idea de que la diferencia no es sinónimo de inferioridad y que cada individuo tiene un valor intrínseco que merece ser reconocido y celebrado. En este sentido, la historia de este niño, al ser compartida y comprendida, tiene el potencial de educar y sensibilizar a la sociedad, promoviendo una visión más amplia y compasiva de lo que significa ser humano. La vida adulta de una persona con estas características es un testimonio de la capacidad de adaptación y de la búsqueda de una vida plena, independientemente de las circunstancias biológicas iniciales. En este punto, es crucial examinar las implicaciones de las variaciones en la expresión génica y la penetrancia incompleta, fenómenos que complican enormemente la predicción y la comprensión de las malformaciones congénitas. La expresión génica se refiere a la medida en que un gen se enciende y produce su producto funcional, mientras que la penetrancia describe la probabilidad de que una persona con un genotipo particular manifieste el fenotipo asociado. En el caso de nuestro infante, es posible que los genes implicados en la formación de extremidades o en el desarrollo craneofacial no sigan un patrón de herencia mendeliana simple, donde un gen defectuoso siempre produce el mismo resultado. En cambio, la interacción con otros genes, factores epigenéticos y el ambiente intrauterino puede modular la forma en que estos genes se expresan. Por ejemplo, un gen que, en condiciones normales, promueve la separación de las órbitas oculares, podría en este caso particular tener una expresión reducida o tardía, resultando en una fusión parcial o completa, a pesar de que los padres no presenten la anomalía de forma evidente. Aunado a esto, la penetrancia incompleta significa que la presencia de una mutación genética predisponente no siempre se traduce en la manifestación fenotípica observable. Esto explica por qué los padres, a pesar de ser primos hermanos y compartir una mayor proporción de su ADN, podrían no presentar malformaciones similares. Podrían ser portadores de alelos mutantes que, en combinación con otros factores genéticos y ambientales en el embrión, activan la cascada de eventos que conduce a la anomalía. Imaginen un escenario donde el gen X es necesario para el desarrollo normal de una extremidad. Si ambos padres portan una mutación en el gen X, pero uno de ellos tiene una forma de la mutación que permite una expresión mínima del gen, penetración incompleta, y el otro tiene una mutación diferente que, en combinación con la primera, reduce drásticamente la producción de la proteína funcional, el resultado podría ser la formación de una extremidad adicional en el descendiente, mientras que los padres solo portan las semillas genéticas de la alteración. Por consiguiente, la consejería genética se enfrenta a un desafío significativo al intentar predecir el riesgo de recurrencia en futuras gestaciones. No se trata simplemente de calcular la probabilidad de heredar un alelo defectuoso, sino de considerar la compleja red de interacciones genéticas y epigenéticas que influyen en la expresión y penetrancia de esos alelos. Las pruebas genéticas avanzadas, como la secuenciación del genoma completo,
permiten identificar un mayor número de variantes genéticas, pero la interpretación de su significado clínico, especialmente en el contexto de penetrancia incompleta y expresividad variable, sigue siendo un área activa de investigación. Por ejemplo, un estudio genómico podría revelar varias mutaciones de significado incierto en genes relacionados con el desarrollo, y la tarea del genetista es correlacionar estas variantes con los hallazgos fenotípicos del niño, reconociendo que la ausencia de la misma combinación en los padres no excluye la posibilidad de recurrencia. Asimismo, la variabilidad en la expresividad fenotípica es otro factor crucial a considerar. Incluso cuando una mutación genética se expresa, la severidad y el tipo de manifestaciones pueden variar enormemente entre individuos. Esto significa que, si bien los padres podrían portar genes que predisponen a malformaciones, la forma específica en que éstas se manifiestan en su hijo podría ser única. Para ilustrar, pensemos en un gen que controla la segmentación de las vértebras. Una mutación en este gen podría, en un individuo, causar una leve deformidad en una vértebra, mientras que en otro podría llevar a una fusión vertebral significativa o a la alteración en la formación de estructuras adyacentes. En el caso que nos ocupa, la combinación de la duplicación de una extremidad y la ciclopsia podría ser el resultado de un conjunto particular de mutaciones y factores ambientales que juntos desencadenan esta expresión fenotípica específica, una constelación de características que no necesariamente se vería replicada en hermanos futuros, incluso si portan algunos de los mismos genes predisponentes. Finalmente, es importante destacar que la investigación en genómica y epigenómica está en constante evolución y lo que hoy parece un enigma, mañana podría ser una explicación clara. Los avances en la comprensión de las redes regulatorias génicas y los mecanismos de control epigenético están revelando la asombrosa complejidad de la herencia y el desarrollo. La historia de este niño, lejos de ser un simple caso aislado, contribuye a este cuerpo creciente de conocimiento, ofreciendo pistas valiosas sobre los intrincados procesos que dan forma a la vida y las innumerables maneras en que la naturaleza puede manifestarse. La ciencia, al desentrañar estas complejidades, no solo nos ayuda a comprender lo que ha sucedido, sino que también nos equipa mejor para enfrentar los desafíos futuros en el ámbito de la salud reproductiva y la genética. Más allá de la influencia de los genes individuales y los factores ambientales, la intrincada danza de la epigenética juega un rol fundamental en la manifestación de anomalías del desarrollo, un aspecto que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre herencia. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión génica que no implican alteraciones en la secuencia de ADN subyacente, sino que afectan cómo y cuándo se leen los genes. Estos cambios, que pueden ser heredados transgeneracionalmente, actúan como interruptores moleculares, activando o silenciando grandes segmentos del genoma, y son cruciales para guiar la diferenciación celular durante el desarrollo embrionario. En el caso de nuestro infante, una desregulación en los patrones de metilación del ADN o en la modificación de histonas podría haber llevado a la expresión aberrante de genes clave para la formación de extremidades o el desarrollo craneofacial. Por ejemplo, un patrón de metilación alterado en una región genómica que normalmente debería estar silenciada podría, de manera inesperada, activar genes implicados en la proliferación celular descontrolada en el lugar equivocado, resultando en el desarrollo de un miembro supernumerario. La influencia de la epigenética es particularmente relevante en el contexto de la consanguinidad, ya que ciertas modificaciones epigenéticas pueden ser transmitidas por ambos progenitores,
y su interacción en un genoma compartido podría desestabilizar el delicado equilibrio regulatorio. Aunado a esto, la heterogeneidad genética y la pleiotropía complican aún más la comprensión de tales condiciones. La heterogeneidad genética se refiere a la posibilidad de que diferentes mutaciones en genes distintos puedan dar lugar a fenotipos similares, mientras que la pleiotropía describe la capacidad de un solo gen de influir en múltiples características fenotípicas. En nuestro caso, no es descabellado pensar que la combinación de un tercer brazo y un solo ojo pueda ser el resultado de la acción sinérgica de mutaciones en genes que, de forma individual, podrían estar implicados en procesos de desarrollo distintos, pero interconectados. Por ejemplo, un gen primordial para la correcta segmentación del cerebro anterior, cuya alteración conduce a la ciclopsia, podría también tener un rol secundario, o estar genéticamente vinculado a otro gen, en la inducción de brotes de extremidades. La interacción entre estos genes, magnificada por la proximidad genética de los padres, podría desencadenar una cascada de eventos que culmine en esta combinación fenotípica tan rara. Pensemos en la construcción de un complejo sistema de engranajes. Una falla en una pieza central, aunque parezca simple, puede desorganizar el movimiento de múltiples engranajes interconectados, alterando la funcionalidad de todo el mecanismo. Además, debemos considerar la posibilidad de mutaciones somáticas o mosaicismo, donde una mutación ocurre después de la fertilización en una de las células del embrión en desarrollo. Si esta mutación ocurre en una etapa temprana y afecta a un linaje celular que dará origen a estructuras específicas, el individuo podría presentar un mosaicismo genético, es decir, tener poblaciones de células con diferentes genotipos. En el contexto de nuestro infante, una mutación somática en una célula progenitora de las extremidades podría haber llevado a la duplicación de un miembro, mientras que la mutación que afectó el desarrollo craneofacial ocurrió en una línea celular diferente o en una etapa previa, afectando la formación del ojo. Este escenario explicaría por qué los padres podrían no presentar ninguna de las anomalías, ya que la mutación de novo ocurrió solo en el embrión y en un subconjunto de sus células. La detección de este tipo de mosaicismo puede ser un desafío diagnóstico considerable, requiriendo análisis genéticos en diferentes tejidos del individuo afectado. Finalmente, es pertinente abordar la influencia de la complejidad de las vías de señalización celular. El desarrollo embrionario es un proceso finamente orquestado que depende de intrincadas redes de comunicación entre células mediadas por proteínas señalizadoras y receptores. Vías como la WNT, la Notch o la Hedgehog son fundamentales para dictar el destino celular, la proliferación y la diferenciación. Una interrupción en cualquier punto de estas vías, ya sea por mutaciones en los genes que codifican sus componentes o por factores que modulan su actividad, puede tener consecuencias drásticas. En el caso de nuestro infante, una desregulación en la vía WNT, por ejemplo, podría afectar tanto la formación de los brotes de las extremidades como la correcta separación de los primordios oculares. La plasticidad y la redundancia de estas vías de señalización, si bien son mecanismos de seguridad para el desarrollo normal, también pueden ser la fuente de anomalías complejas cuando se ven alteradas de manera específica. Al contemplar el intrincado tapiz que hemos tejido, donde los hilos de la genética, la biología del desarrollo y la experiencia humana se entrelazan de manera inextricable, emerge una comprensión más profunda de la asombrosa complejidad que rige la vida. Hemos navegado por los meandros de la herencia, las sutilezas de la expresión génica y las cascadas de eventos moleculares que, en su delicado equilibrio, dan forma a cada ser.
Las revelaciones obtenidas no son meros datos aislados, sino piezas de un rompecabezas mayor que al unirse pintan un cuadro vívido de la fragilidad y la resiliencia inherentes a la existencia. La convergencia de estas perspectivas nos invita a reconsiderar nuestras nociones preconcebidas, invitándonos a mirar más allá de lo superficial y a apreciar la profunda interconexión de los procesos biológicos y las fuerzas que influyen en ellos. En virtud de estos conocimientos acumulados, el camino hacia una reflexión final se ilumina con una nueva perspectiva. Las diversas capas de análisis que hemos desplegado, desde los mecanismos celulares hasta las implicaciones sociales y éticas, actúan como lentes que nos permiten observar la totalidad del fenómeno con mayor claridad. Es como si, tras examinar los componentes individuales de un mecanismo de relojería intrincado, ahora pudiéramos apreciar la armonía de su funcionamiento conjunto. La comprensión de las interacciones, las interdependencias y las potencialidades latentes nos prepara para el cierre de esta exploración, no como una simple recapitulación, sino como una elevación hacia una comprensión más amplia y significativa. A medida que nos acercamos a la conclusión, se vislumbra la promesa de una perspectiva que trasciende los detalles específicos, abrazando la totalidad de la experiencia humana en su encuentro con lo extraordinario. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, las múltiples facetas de la vida que hemos desentrañado nos confrontan con la realidad de que la naturaleza opera bajo leyes de una complejidad asombrosa, a menudo desafiando nuestras expectativas y nuestra capacidad de predicción. Las implicaciones de cada hallazgo, cada conexión establecida, resuenan en un nivel más profundo, preparándonos para asimilar la totalidad del mensaje. Las preguntas que surgieron al inicio, impulsadas por la incredulidad y la curiosidad, encuentran ahora un terreno más fértil para ser contempladas desde una nueva luz, una luz que ilumina no solo las causas, sino también las profundas resonancias de estos fenómenos en la experiencia humana. Este punto de inflexión nos permite pivotar hacia la reflexión final, no con respuestas definitivas, sino con una apreciación renovada de la maravilla y el misterio que encierra la vida misma. Al cerrar este capítulo, nos encontramos no ante un punto final, sino ante un umbral. La historia de este niño, nacido con 3 brazos y un solo ojo, fruto de la unión de primos hermanos, trasciende la mera crónica de una anomalía biológica. Se erige como un poderoso recordatorio de la intrincada danza entre el destino y la elección, entre la herencia y la intervención, entre lo que percibimos como milagro y lo que tememos como advertencia. Hemos desentrañado las capas de la genética, las señales moleculares y las influencias epigenéticas que, en su compleja interacción, forjan la arquitectura de la vida. Hemos sido testigos de cómo la naturaleza, en su infinita creatividad y a veces desconcertante imprevisibilidad, puede tejer realidades que desafían nuestra comprensión cotidiana. La ciencia nos ha ofrecido herramientas para desmitificar lo inexplicable, para trazar las líneas de causalidad y probabilidad que subyacen a tales manifestaciones. Sin embargo, la verdadera lección reside no solo en el conocimiento adquirido, sino en la profunda reflexión que este conocimiento despierta en nosotros. Nos confronta con la humildad ante la magnitud de la vida, con la fragilidad de nuestros propios esquemas y con la capacidad del espíritu humano para adaptarse, amar y encontrar belleza incluso en las formas más insólitas. La familia que ha navegado por esta travesía nos enseña que la fortaleza no reside en la ausencia de adversidad, sino en la capacidad de abrazarla con amor y dignidad. La consanguinidad en este contexto deja de ser un simple factor de riesgo estadístico
para convertirse en un espejo que refleja la profundidad de nuestros lazos y la responsabilidad que conlleva la perpetuación de la vida. Nos invita a un diálogo más profundo sobre nuestras raíces, nuestras decisiones y el legado que forjamos para las generaciones venideras. La naturaleza, en su sabiduría inescrutable, nos presenta estas realidades no para juzgar, sino para invitarnos a expandir nuestra comprensión, a cultivar la empatía y a celebrar la diversidad que enriquece el tapiz de la existencia. La práctica verdadera, la de la compasión y la aceptación incondicional, comienza ahora en cada interacción, en cada mirada, en cada decisión que tomamos para construir un mundo donde la diferencia no sea motivo de temor, sino de asombro y aprecio. Que la historia de este niño nos impulse a mirar más allá de las apariencias, a valorar la esencia y a reconocer la chispa de lo extraordinario que reside en cada ser, independientemente de las circunstancias que lo hayan traído al mundo. Porque al final, la vida, en todas sus manifestaciones, es un milagro que merece ser contemplado con gratitud y un corazón abierto.